Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la clase del día martes 5 de mayo. Después de haber establecido algunos lineamientos para lo que va a ser el resto del curso, por lo menos en el par de semanas siguientes. Para los que no pudieron asistir al día de hoy y quieren saber solamente las conclusiones de la discusión, dijimos que el laboratorio que tienen que entregar ahora, que es el laboratorio 2, referente a triaxial CID, eso lo pueden entregar el próximo lunes. El ejercicio que teníamos programado para la próxima semana lo vamos a cambiar por una actividad de laboratorio a esa misma hora. Ahora, esto lo tengo que confirmar con Benjamín, yo no le pregunté, yo supongo que él tiene disponibilidad, pero déjenme confirmarlo de todas maneras. Si no, le puedo pedir a José quizás que me dé una mano al respecto. Entonces, eso sería una jornada de laboratorio triaxial CU. Eso sí que me importa que vean datos y los procesen al menos, para que sepan cómo dan las curvas, cómo se consideran las presiones de poro, etc. Y ese informe lo pueden entregar, o lo deberían entregar el viernes 22 de mayo. Y el miércoles 27 de mayo vendría el próximo ejercicio. Ese ejercicio ya va a ser de estructuras de contención. Entonces eso más o menos nos cubre por lo menos las siguientes 3 semanas. Y ya estaríamos en la semana 8, la semana 6, 7, 8. Claro, ahora el tema todavía que falta por resolver es esto de las vacaciones de mitad de semestre. Yo tampoco tengo claro si es que va a haber o no. Eso todavía no se los puedo confirmar, pero tan pronto lo sepamos ahí, quizás recalendarizamos acorde a esas eventuales vacaciones, que puede que no existan, no sé. Bueno, para cerrar el tema de comportamiento de materiales, me voy a referir a un par de materiales que son bastante singulares, que son las arcillas en general y las gravas. Entonces, lo primero que todo, comentarles que... Ahí se está actualizando esto. Comentarles que las arcillas, a diferencia de las arenas, tienen una particularidad, y es que su densidad no es tan fácil de modificar a partir de, por ejemplo, la acción mecánica de vibración. ¿Ya? La arena uno, por ejemplo, la puede preparar, la puede tener a cierta densidad y aplicando ciertos procedimientos de compactación. No se escuchó. ¿Qué parte no me escucha? Desde el principio. Las arcillas, en general, una vez que el material arcilloso tiene cierta estructura, por ejemplo, si uno va a terreno y toma una muestra de arcilla, las muestras de arcilla en general uno las trata de sacar como una especie de queque. Las talla en terreno para poder tomar una muestra relativamente inalterada. Eso generalmente uno lo hace dentro de una calicata, que es como una especie de trinchera que uno hace en el suelo para poder prospectar, o lo puede hacer en sectores donde tenga un afloramiento de ese material, que a veces puede ser, no sé, en un talud, por ejemplo. Entonces uno toma esos materiales tallando el suelo de alguna manera hasta conseguir un bloque pequeño, donde uno más o menos calcula que podría sacar probetas para ensayar el laboratorio. Entonces las probetas de laboratorio en general tienen estas dimensiones que yo les mencionaba. Si van a hacer ensayos triaxiales, por ejemplo, para determinar los parámetros de resistencia al corte, necesitan de 10 centímetros de altura por 5 de diámetro. Entonces un bloque de 30 por 30 por 30, por ejemplo, podría servirle, ¿no? O un poquito más grande, quizás 40 por 30 por 30, qué sé yo. Entonces cuando uno ya saca esa muestra inalterada de terreno, si uno se esmera en que el bloque no se rompa antes de tiempo, si llega al laboratorio y es capaz de tallar una probeta, esa probeta ya tiene una cierta densidad que es súper difícil de cambiar. Esto es distinto al caso de la arena, ¿cierto? Que cuando uno está en terreno, por ejemplo, la arena, una muestra de arena la puede desintegrar y llevar en una bolsa, por ejemplo, al laboratorio. Y en el laboratorio trata de hacer las probetas imitando o tratando de reproducir la densidad que podría tener en terreno.
Entonces, claro, uno en el laboratorio de alguna manera remoldea la probeta o la arma con el material disgregado, ¿cierto? Una vez que uno arma esa probeta, la arena, por ejemplo, podría fácilmente cambiar su densidad si es que uno la golpea un poquito, ¿no? O golpea la base donde está apoyada. ¿Por qué? Porque esos materiales son más susceptibles a cambiar su volumen cuando hay vibraciones aplicadas. Entonces, uno, si quisiera verlo en este espacio EP' que tengo acá, podría tener la arena en cualquier estado inicial, en cualquier nivel de densidad o presión. A diferencia de la arcilla, es que uno generalmente ya cuando tiene la probeta armada, de lo más inalterada posible, uno tiene un cierto índice de ácidos para una presión nula. Entonces ya parte de una condición más fija, no como la arena, es que uno lo puede modificar. Entonces, le voy a explicar más o menos de qué se trata este gráfico. Lo que aparece acá en azul es la que se conoce como una línea de consolidación isotrópica. Esto ya lo habíamos visto en clases anteriores. Su nombre corto es LSI. Y lo que representa es cómo cambia el índice de vacíos de una muestra cuando se somete a un cierto nivel de confinamiento. El nivel de confinamiento se va aumentando. Entonces, como yo les mencionaba, en el caso de la arcilla, si es que uno tiene una muestra más o menos inalterada, uno parte de un índice de vacío, como el que estoy dibujando ahí en el punto, cuando no tiene ningún nivel de confinamiento aplicado. Y a medida que aumenta el confinamiento, ve que el material sigue esta línea que se conoce como LSI. ¿Ya? Esta línea de acá es de alguna manera pariente de la línea que uno obtenía cuando sometía los materiales a un ensayo de consolidación. Recuerdan ustedes que el ensayo de consolidación, ustedes ponían una muestra en un anillo perfectamente rígido, como el que estoy dibujando ahí, y lo sometía a distintos niveles de esfuerzo vertical, sigma B. Y lo que medía era el cambio de altura, ¿cierto? La deformación vertical, y con eso ustedes calculaban el índice de vacío de la muestra. Ese proceso uno lo repetía para distintos niveles de esfuerzo vertical y lo que obtenía en últimas era un gráfico de este tipo, donde ustedes tienen el índice de vacíos por un lado y el esfuerzo vertical que aplican por otro. Cuando uno grafica esto en escala lineal, uno tiene una cosa por el estilo. Algo así. Y esto uno le llama la curva de consolidación. Y una parte importante de ese ensayo era que en algún minuto uno podía decidir aplicar una descarga, es decir, empezar a reducir el sigma B efectivo. Con lo cual obtenía uno una curva de descarga. Algo así. ¿Ya? Entonces esta era la curva de carga y esta era la curva de descarga. Y dependiendo de esas curvas, uno obtenía parámetros con los cuales podía hacer análisis de consolidación. Esos parámetros, por ejemplo, para el caso de la carga, podía ser MB, si es que lo graficaba en escala lineal, o me parece que nosotros le llamamos C sub C, si es que era en una escala logarítmica. Lo mismo en descarga, también había un parámetro de descarga y un parámetro si es que se graficaba en log. Entonces, esa representación en el ensayo de consolidación es muy parecida a esta línea azul que yo acabo de que teníamos aquí en la lámina, que es la línea de consolidación isotrópica, y la verde. Imagínense que el azul es la línea de carga y la verde es la línea de descarga. Entonces, la característica de las arcillas es que uno puede de alguna manera tener esa familia de curvas bastante más fijas que en el caso de las arenas. Y la particularidad de las arcillas es que la línea de consolidación isotrópica es muy parecida a la línea de estado último en su pendiente,
cuando uno las grafica en un espacio logarítmico como el que está acá. Entonces, por eso ustedes ven esas ecuaciones ahí. Una línea, una ecuación para la línea de consolidación isotrópica, que es la que está aquí arriba, ¿cierto? Que es en el fondo es una recta en ese espacio. Y abajo ustedes ven una ecuación para la línea de estado último, que es esta recta que está acá. Entonces, la principal característica de la arcilla es que parece que esas líneas son relativamente paralelas en ese espacio. Y además tienen ustedes una familia de curvas de descarga como la que aparece en verde. Y esa curva de descarga es un pariente, digamos, lejano, o cercano más bien, de esta curva de descarga que uno tiene en el ensayo de consolidación. Esa es la peculiaridad de las arcillas. Entonces, si uno quiere interpretar el resultado de ensayos de arcilla, tiene que tener en mente que tienen estas características un poquito especiales en este espacio. Nada más. No sé si tienen dudas al respecto. Lo que aparece además en esta presentación son comportamientos típicos de arena, perdón, de arcilla, un tipo de comportamiento que se conoce como normalmente consolidado, que es aquel comportamiento relacionado con arcillas que nunca han sido previamente cargados en su historia geológica, y comportamientos en la columna derecha de arcillas que se conocen como preconsolidadas, que son materiales que sí han sido cargados históricamente en su historia geológica. Entonces, de alguna manera, un material normalmente consolidado ustedes lo pueden pensar como un material que se encuentra o que se comporta de forma contractiva, ¿cierto? Si ustedes miran el gráfico de la derecha abajo, aquí aparece el volumen específico, pero imagínense que eso es el índice de vacío. El volumen específico es muy parecido al índice de vacío, es el índice de vacío más 1, es la única diferencia. Y la otra diferencia es que el P' aquí está graficado en escala logarítmica, por eso que estas líneas son rectas. La línea hasta último se hace recta. Entonces, todos los materiales normalmente consolidados son aquellos que su estado inicial antes de empezar el ensayo está sobre la línea de estado último. Y los materiales preconsolidados son aquellos que, como les decía, han sido cargados históricamente en alguna etapa geológica, digamos, de la vida de este material. Y estos materiales tienden a tener índices de vacío que están por debajo de la línea de estado último, es decir, tienden a comportarse como más o menos la arena dilatante. Entonces, esa es la principal diferencia. ¿Cómo distinguir esos materiales? Bueno, ahí principalmente debido a su comportamiento. Si uno llega a tener un comportamiento como el que está en la columna derecha, uno dice, este material puede haber sido preconsolidado, por lo tanto tiene una resistencia adicional, tiende a dilatar, tiende a tener alta resistencia en condición no drenada, etc. El problema es cuando se tienen materiales normalmente consolidados que tienden a tener comportamientos más de tipo contractivo, porque como ya vimos, en el caso de arena, por ejemplo, ellos tienen resistencias no drenadas, como el punto B que tengo aquí arriba, que son mucho menores que las resistencias drenadas. Entonces también en ese caso hay que tener ojo con los diseños que se hagan en ese tipo de material. ¿Ya? Todo eso viene de lo que les explicaba en la lámina anterior. Entonces ese es el tema con las arcillas. Si ustedes quisieran, bueno, aquí hay más de lo mismo en la lámina siguiente. Entonces está demorando en actualizar. También aquí hay comportamientos típicos de materiales en condición drenada y no drenada, se lo pueden revisar ustedes después. Si entendieron cómo se comportaba la arena, va a ser bastante fácil también comprender cómo se comportan estos materiales. Y por último, acá les muestro una tabla donde pueden encontrar parámetros típicos para este tipo de materiales. Los que aparecen aquí son como entre arcillas, todas las que se denominan clay, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos el primero en el listado, que es una arcilla meteorizada de Bangkok,
una arcilla blanda, ¿cierto? Arcillas caoliníticas, que caolina es un tipo de mineral. Y ustedes ven parámetros asociados a la línea estado último en el espacio P. Ustedes pueden encontrar referencia a esos parámetros en las figuras anteriores. El M, ¿cierto? Que es el parámetro de estado crítico o de la línea estado último en el espacio PQ. Parámetros de recompresión, descompresión, recompresión, módulos de corte, índices de vacío, ¿cierto? Presiones de preconsolidación, ángulos de fricción interna, etc. Aquí aparecen también coeficientes de Poisson. Entonces, más o menos cuando uno tiene algún proyecto en el cual más o menos uno quiera tener una noción de cuáles podrían ser los parámetros de una arcilla, uno puede irse a esta tabla más o menos y encontrar valores típicos. Eso le puede servir para el diseño. Diseños que vamos a hacer en este curso, por ejemplo, contemplarían el ángulo de fricción. Entonces, fíjense que las arcillas tienen ángulos de fricción que están entre, qué sé yo, 23 y 26 grados. Es súper difícil que una arcilla tenga un ángulo de fricción muy grande. Fíjense que aquí el Boston Blue Clay es una excepción a la regla, tiene un ángulo de fricción bastante grande. ¿Me escuchan? Ya, ahí volvió el audio. Me dice este aparato que mi conexión está un poco inestable, así que van a tener que tener un pelito de paciencia. Entonces lo que les comentaba es que los ángulos de fricción de las arcillas tienden a ser menores que los de las arenas. ¿Ya? Casi todos están entre 23 y 26 y 27 grados por ahí. Salvo algunas excepciones, como las que le mencionaba. El Boston Blue Clay, por ejemplo, es una arcilla que tiene un ángulo de fricción bastante grande. Eso se puede dar quizás por el tipo de mineral que tiene. Ahora, si nos movemos a los limos, todo esto que se denominan silt, aquí hay un silt, por ejemplo. Me parece que es el único que hay. Acá hay otro, silt. Los limos tienen ángulo de fricción un poquito más grande. Pueden llegar a 30, 32 fácilmente. Ahora, las arenas redondeadas, como son la mayoría de las que están aquí abajo, también tienen de ese orden de ángulos de fricción. 30, 31, 32. Entonces, es más o menos como los parámetros que nosotros vamos a usar para poder diseñar. Si necesitaban cualquier otro parámetro, por ejemplo, también es útil a veces el módulo de corte que está acá. Ustedes pueden encontrar aquí valores referenciales. Sí, por eso menciono la pregunta de Diego, es si están bien las ecuaciones de la izquierda. Sí, lo que pasa es que aquí, como les pregunté en el ejercicio, la pregunta del ejercicio 1, recuerden, que era, ¿qué pasa si uno define Q como sigma 1 menos sigma 3 y P como sigma 1 más sigma 2 medio? Entonces, cuando uno hace eso, la definición de M cambia. Entonces, estas definiciones, si bien a ustedes les aparece una M en la tabla, tienen que siempre preguntarse cómo se define ese M. Porque a partir de ese M uno obtiene el ángulo de fricción interno. Entonces, lo que ocurre acá es eso, que la definición de P y Q es distinta a la que vimos en esta clase. Por eso era la intención del ejercicio, para que ustedes supieran que no siempre el P y el Q se definen de la misma forma. Entonces, esto yo diría que son los parámetros que más se utilizan. El otro parámetro también que es útil es el índice de vacío cero. El índice de vacío cero quiere decir el índice de vacío que estaría en una condición natural. Entonces, por ejemplo, imagínense la arcilla de Bangkok meteorizada tiene un índice de vacío de 3,8. Una cuestión brutal. Tiene 3 veces el volumen de vacío que el volumen de sólido. O sea, mucho espacio. Debe ser una arcilla muy soft. Muy blanda. Muy blanda en términos de compresibilidad. Se deforma mucho. Las arcillas también tienen índices de vacío bastante altos, fíjense, 1,6, 2, fácilmente 1, digamos. Muy alta ya cuando pasamos a otro tipo de silts, ahí disminuyen un poco más los índices de vacío, cuando llegamos a las arenas también, son bastante más bajos que el de las arcillas en general. ¿Ya? Esos son más o menos los parámetros que a uno le sirven como para tener una noción cuando le aparece un material y uno quiere comparar y ver si está en el rango. Aquí tienen una buena referencia
para arcillas, arenas redondeadas y limos. Ese era el primer material especial que les quería comentar. El segundo material especial es la grava. ¿Cuál es el problema con la grava? Es que tiene tamaños de partículas muy grandes, lo cual quiere decir que si yo quisiera encontrar las propiedades mecánicas de la grava, necesitaría un aparato especial. Bueno, uno de esos aparatos especiales está en la Universidad de Chile y lo administra IBM. Y es este triaxial gigante que aparece acá. Esa estructura azul que ustedes ven es el marco del triaxial. Y esas bombas que ustedes ven ahí, en rojo, son con las cuales se aplica el esfuerzo vertical. Lo que ustedes ven en el suelo como un anillo de acero, esa es la cámara. Entonces, para que vean las dimensiones del equipo, o sea, esta cuestión de medir esa ventana, no sé, por la parte superior debe estar a unos 2 metros y tanto. Entonces, este es un triaxial gigante que se conoce. Este en su minuto haber sido el único triaxial gigante que había en Latinoamérica. Deben haber muy pocos, deben haber unos 3, 2, no sé. Entonces siempre tiene mucha pega. Lo que les estoy mostrando a continuación es para que vean cómo se confecciona la probeta. O sea, es súper distinto a lo que uno ve en los laboratorios convencionales, donde solamente ensaya arena, hasta gravilla, digamos. Acá no, acá se pueden ensayar hasta tamaños de partículas del orden de, qué sé yo, unas 3 pulgadas. ¿Ya? Tamaño máximo de 3 pulgadas. Entonces, el procedimiento que estoy mostrando en esta lámina es cómo se confecciona la muestra, ¿no? Esto es una muestra que se tiene que remoldear también. Y ustedes ven cómo esos operadores están construyendo una muestra a partir de materiales que se llevan en una bolsa y se compactan. Y al igual que en el laboratorio, esto se tiene que compactar en un cierto número de capas para alcanzar una densidad objetivo. Ahí tienen ustedes un ejemplo de lo que es un triaxial gigante. Si ustedes se llegan a encontrar con un proyecto, usualmente los proyectos que contratan este tipo de servicios son aquellos, por ejemplo, relacionados con minería, embalse, esos son como los proyectos más grandes donde hay materiales granulares. O sea, esos proyectos son tan grandes que hay dinero para poder hacer un ensayo de este tipo. En general son mucho más caros que los ensayos triaxiales convencionales. Una serie de estos ensayos debe costar del orden de, no me sé muy bien actualizados los precios, pero deben dar del orden de unos 10 millones de pesos. Un ensayo punto quizás debe costar unos 3 millones de pesos, 4 millones de pesos. Un punto. O sea, si quieren hacer una serie de 3, le debe salir del orden de 10 millones. En cambio, un ensayo triaxial les debe costar el punto como 400.000 pesos. Es como un orden de magnitud menos, más o menos. Entonces, estos ensayos se justifican, si ustedes lo ven en perspectiva, no es tanta plata, ¿eh? Pero igual no es como para hacerlo en todos los proyectos. Entonces, una vez que uno confecciona esas muestras, digamos, puede obtener resultados como los que les estoy mostrando a continuación, que ustedes no están viendo. Ahí aparece. Si ustedes quieren ver comportamientos típicos de materiales granulares gruesos, les sugiero que vayan a la tesis de Karen de la Hoz del año 2007. Estos que aparecen acá son resultados típicos para grava. Este trabajo en particular lo que investigaba era una metodología para poder escalar el tamaño de partícula y no necesariamente tener que hacer ensayos triaxiales, sino que más bien, si uno conocía, por ejemplo, la curva granulométrica o la curva de distribución granulométrica del material grueso, que sería la verde en este gráfico de acá, que estoy marcando ahora, que tampoco se ve. La curva verde que estoy marcando, disculpen que tengo... La curva verde que estoy marcando acá, este es el material original.
Esta es una curva de distribución granulométrica típica. ¿Qué aspectos se pueden determinar de esta curva? Por ejemplo, el tamaño máximo de partícula. El tamaño máximo sería esto de acá. El tamaño máximo de ese material es 25 milímetros, es decir, 1 pulgada. 1 pulgada de tamaño máximo. El tamaño medio sería el asociado a esta curva, es decir, aquí tenemos un tamaño medio de 3,9 milímetros, 3,93 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno tiene un material original de ese tamaño, o de esa distribución granulométrica, uno no la puede meter a un triaxial convencional. Entonces, lo que hizo Karen en esta investigación fue proponer curvas homotéticas, que se llaman. Las curvas de distribución homotéticas son aquellas que equivalen a desplazar la curva de distribución hacia la izquierda. Es decir, es una curva que tiene la misma forma, pero con partículas menores, de tamaño de partículas menores. Por ejemplo, si nos fijamos en la rosada es homotética, o en otras palabras, se desplaza hacia la izquierda de la original, mantiene un tamaño de partícula máximo que es más pequeñito, que es del orden de 11 milímetros. Y un tamaño medio, que es 1,85 milímetros. Entonces, eso quiere decir que uno ahora puede ensayar ese material en un triaxial, no necesariamente como el gigante, sino que a lo mejor en un triaxial más pequeñito. Igual es grande la muestra, ¿no? Son 11 milímetros, no es poco, es 1 centímetro. Entonces, eso quiere decir que necesitaría una probeta de por lo menos unos 15, a ver, son 6, una probeta de 10 centímetros de diámetro, por ahí. Entonces no es tampoco tan estándar, pero digamos es una reducción de tamaño importante para efectos de ensayo en laboratorio. Entonces esta probeta tendría 1,85, esta muestra tenía 1,85 milímetros de diámetro medio y 11 milímetros de tamaño máximo. Ahora, si uno quisiera achicar más la muestra y corre un poco más la curva, uno podría formar la que está en azul. Esa sí que es más pequeña, esa tiene un tamaño máximo de 9, 8, 7, 6, 5, 0,45 milímetros y un tamaño medio de 0,71 milímetros. Entonces eso ya uno lo puede poner en un triaxial convencional. Entonces la idea de la investigación era ver qué pasaba con las curvas tensión-deformación cuando uno comparaba los resultados de esos tres materiales. Y lo que obtenía era que efectivamente las curvas se parecen bastante. Es decir, si uno mantiene la forma de la distribución granulométrica, uno obtenía resultados relativamente parecidos. Ahora, eso sí, siempre y cuando los contenidos de fino de estos materiales no fuera tan altos. Entonces, si nosotros nos vamos a la parte de la distribución granulométrica, que es estos puntos que están acá abajo, ¿cierto? Esos puntos de ahí abajo nos dicen cuál es el contenido de fino de cada una de esas muestras. Entonces, la muestra más gruesa, por ejemplo, tiene muy poquito fino, tiene del orden de 2%, la muestra original, ¿cierto? La muestra en rosado tiene un poquito más de fino, pero la muestra más fina, que es la azul, esa ya tiene un 10% de fino. Entonces, estas comparaciones eran válidas solo para aquellos casos en los cuales los contenidos de fino se mantenían relativamente bajos, ¿no? De 10% menos. Cuando aparece más fino ya el problema es un poquito más complicado. Y lo que se muestra abajo a la derecha, ustedes pueden reconocer que estas son curvas de cambio volumétrico. Entonces fíjense que todas las curvas dilatan y ahí hay un poquito más de diferencias entre cada una de las muestras, pero lo que uno utiliza en la práctica, que es casi siempre los parámetros resistentes, ¿no? Y entendiendo que casi todas las muestras dilatan de todas maneras, es un bastante buen resultado. Entonces eso es algo que también se utiliza en la práctica. Cuando no tengo acceso a triaxiales gigantes, yo puedo utilizar esta metodología que se llama de las curvas homotéticas para poder generar un material que es más o menos equivalente
¿Aló, me escuchan? Sí, profe. Ya, se cayó la llamada, ¿no? No sé qué pasó. Algo pasa con el software, no sé si el software, el computador lo reinicié ayer, creyendo que podían haber problemas porque lo tenía mucho tiempo prendido, pero igual parece que no anda de lo mejor. El problema es que no sé si se irá a grabar lo que dije, porque como que el programa se reinició. Así que supongamos que no lo va a hacer, lo lamento. No, dice que estoy grabando. Record, ya. Voy a continuar entonces. Falta poquito para terminar esto. ¿Ya? Entonces, el mensaje acá era que si yo no tengo la posibilidad de tener acceso a triaxiales gigantes para evaluar materiales de grandes partículas, yo puedo utilizar la técnica de la gradación homotética que se llama, que es generar un material sintético que tenga la misma, cuya distribución, curva de distribución granulométrica tenga la misma forma, y de esa forma obtener comportamientos mecánicos relativamente parecidos. ¿Ya? Eso siempre y cuando los contenidos de finos de cada una de esas muestras se mantengan bajos. Si aparecen muchos finos, ahí la cosa cambia. Empieza a aparecer más un comportamiento de una mezcla donde el comportamiento mecánico ya podría estar más controlado por por la fracción fina. Lo que aparece acá es otra variante de un ensayo triaxial gigante, que es un ensayo que lo hizo Ortigosa con Isacor, por ahí cuando se empezó a construir la línea 1 del metro, que esto debe haber sido el año 70 y tanto. La característica de ese ensayo triaxial es que se hizo in situ. Ustedes pueden ver ahí en la lámina izquierda cómo se construyó la probeta. Es decir, lo que se hizo ahí fue tallar la probeta in situ y llevar el marco y todo el sistema a terreno para poder ensayarlo en terreno, ¿ya? Sin la necesidad de llevarlo a un laboratorio, llevarlo digamos, a otra instalación, se hizo ahí mismo. Lo que ustedes ven en la lámina derecha es en naranjo el marco que se utilizó. Ustedes ven una gata en la parte superior, que es la que aplica el esfuerzo desviador. Y esta camisa que ustedes ven acá es la cámara, ¿ya? Ahora, la cámara, la gracia de esa cámara es que para poder aplicar el confinamiento se utilizó vacío, es decir, aire de succión. Entonces los niveles de presión que se pudieron aplicar no fueron muy grandes, sino que simplemente se aplicó, digamos, para mantenerlo más o menos confinado un poquito, pero no son niveles muy grandes, porque obviamente llevar una cámara más grande y aplicar... otra cosa que me olvidé mencionar es que la presión de cámara en el triaxial de IBM se aplica con agua, igual que en el laboratorio. Acá se aplica el confinamiento con aire. Es una camisa que succiona, digamos, y mantiene esta estructura confinada. Esto se hizo ya hace como 40, 50 años y todavía estos datos se utilizan hasta el día de hoy. Para que ustedes tengan una noción de la curva de distribución granulométrica de la grava, les muestro esta figura siguiente, donde ustedes ven amarillo la banda granulométrica, que se llama, de la grava de Santiago. Entonces, eso quiere decir que esta banda de alguna manera cubre más o menos lo que uno debería encontrar en Santiago, en términos de distribución granulométrica. Entonces, fíjense que los tamaños máximos que pueden aparecer acá en Santiago son del orden de 3 pulgadas. 3 pulgadas son como 8 centímetros. Y el tamaño medio, que es el 50, está por acá, ¿no? Entre 3 octavos y 3 cuartos de pulgada. Y el contenido de finos, que es lo que ven a la izquierda, es menor al 10%. En promedio debe ser como el 4, 3, 4%. Si alguna vez le toca trabajar en Santiago van a encontrar cosas por el estilo. Y lo que aparece acá en esta lámina son las curvas tensión de formación que se obtuvieron de esos ensayos in situ que les mencionaba, ¿no? Entonces, fíjense que cada una de estas curvas están asociadas a un confinamiento efectivo distinto.
donde la menor curva tiene un confinamiento menor, que es 0,22 kilos por centímetro cuadrado. Eso es, son valores chicos, ¿no? Este es 0,44, 0,6, 0,8. Todos los confinamientos son menos que un kilo por centímetro cuadrado, que es la succión que se puede generar con una bomba de vacío. Pero obviamente se ven curvas relativamente razonables. Lo que sí tienes que notar es que el material es súper rígido. Entonces alcanzan los picos de resistencia a valores de deformación súper pequeños. El que está más confinado, por ejemplo, alcanza su valor máximo aquí como en torno a 3% de deformación. Creo que esto está en deformación, ¿no? En porcentaje. 3%. Eh, sí, está en porcentaje. Después los otros alcanzan su máximo nivel de resistencia, por ejemplo, este de acá abajo, a 1,2%. O sea, son súper rígidas, de forma súper poco resisten mucho. Lo que aparece acá a la derecha, les voy a explicar el final de la película, es lo que se conoce como el ángulo de fricción movilizado y la cohesión movilizada. En realidad, lo único que tienen que notar acá es cuáles son los valores de los ángulos de fricción y de la cohesión que se utilizan. Entonces, para los valores últimos, que son estos que están aquí arriba, ¿ya? Ustedes ven que los ángulos de fricción son súper altos, entre 50 y 55 grados. ¿Ya? Son brutales, son altísimos. ¿Por qué? Porque el material es muy resistente. Y la cohesión son estos triangulitos que están aquí abajo, en esta banda entre una deformación de 1,2 y 2%, uno tiene niveles de cohesión en torno a 2,5 toneladas por metro cuadrado. Eso, una tonelada por metro cuadrado debe ser... chuta, nunca trabajo con toneladas por metro cuadrado. Bueno, pero debe andar con un orden de 10 en relación a los kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Ustedes pueden hacer las conversiones o se las puedo dar después. Siempre utilizo kilopascales y kilogramos fuerza centímetro cuadrado, no uso toneladas metro cuadrado. Pero para que tengan una noción, la cohesión de la grava de Santiago anda en torno a 2,5 toneladas metro cuadrado. Y los ángulos de fricción interna pueden ser súper altos. O sea, nadie se va a escandalizar si ustedes usan un valor de 45 o más. Así que eso con respecto al comportamiento de arcillas y de gravas, que son materiales que seguramente les va a tocar en algún momento de su vida profesional lidiar. Entonces lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con el segundo gran bloque de este curso, que es el empuje de suelos y cómo diseñar estructuras de contención. Entonces para eso vamos a revisar parte de esta presentación. Lo que deberíamos ver en esta sección son tipos de muro de contención, ¿cierto? Y los empujes más generales que se utilizan en la práctica, que son el empuje geostático, el empuje activo y empuje sísmico. También lo ideal sería que de alguna forma tratáramos de ver cuáles son los efectos del agua sobre las estructuras de contención. Entonces, esos son como los grandes bloques que deberíamos ver en esta parte del curso. Entonces, ¿por qué usar muros de contención? Porque en el fondo hay siempre muchas aplicaciones en las cuales uno quiere contener masas de suelo, ¿cierto? Los muros de contención se utilizan porque no siempre hay espacio para poder tener un talud, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Voy a ver si puedo dibujar aquí encima. Entonces, uno siempre, por ejemplo, voy a dibujar un corte transversal, una sección de lo que sería el terreno natural donde se va a emplazar un camino, por ejemplo. Entonces, ese, por ejemplo, es el perfil del terreno. Y, digamos, acá, por ejemplo, puede haber una persona parada. Lo que yo quiero hacer, por ejemplo, es un camino en esta parte.
Ese va a ser, por ejemplo, el pavimento del camino que quiero realizar. Esto seguramente ustedes lo vieron en topografía. En topografía ustedes cuando quieren realizar un camino tienen que realizar cortes y rellenos. Entonces este es un ejemplo de lo que sería un corte. Entonces si quiero realizar ese camino, lo que yo debería hacer es cortar todo lo que no me sirve. Entonces yo podría cortar. Todo eso se corta y esto se remueve. El problema es que el movimiento de tierra puede ser bastante caro y el talud con el cual yo voy a dejar el terreno natural, que lo voy a caracterizar por este ángulo alfa, ¿cierto? Ese talud puede que no necesariamente sea estable. Entonces, ante eso, lo que uno puede proponer es construir una estructura de contención que haga que este sistema sea más estable. Y cuando uno hace eso, también puede eventualmente reducir la cantidad de material que tiene que remover. Entonces, una alternativa a ese diseño que yo dibujé en azul podría ser, por ejemplo, poner una estructura de contención acá, como lo que estoy dibujando en rojo, ¿cierto? Y el nivel de terreno llevarlo acá. Entonces, lo que ha ocurrido con eso es que yo me ahorré una gran parte de movimiento de tierra, gasté un poco más así en la estructura de contención, y por otro lado, el talud con el cual queda ese material, lo voy a llamar alfa prima, es un poco más tendido, lo cual me da un nivel de estabilidad un poco mayor. Entonces casi siempre las estructuras de contención se utilizan con esos fines, de poder tener o establecer una alternativa a lo que sería un talud estable, una forma de reforzar la estabilidad. Ahora, si uno tuviera más plata, por ejemplo, podría incluso hacer una estructura de contención más grande y podría tener algo, no sé, pues además de lo que está en rojo, algo como lo que está en verde, ¿no? Uno podría tener una tremenda estructura de contención. Reduce aún más el movimiento de tierra, ¿cierto? Pero obviamente encarece el sistema de contención. Entonces ahí hay un balance que uno tiene que encontrar, lo cual muchas veces se resuelve por la práctica, digamos, o alguna norma que le diga en tal situación utiliza un muro de contención o trata de usar los taludes naturales. Dependiendo de todas esas consideraciones, uno decide qué alternativa utilizar. ¿Ya? Entonces en este caso, ustedes obviamente tienen que imaginar que todo ese material es suelo. Uno también podría imaginarse esta misma situación con un material rocoso, ¿cierto? Y es lo mismo, solo que los mecanismos de falla son un poquito distintos. Mecanismos de falla me refiero a aquellos mecanismos que hacen que esa masa que yo estoy conteniendo se pueda desestabilizar mecánicamente y generar deslizamientos, ¿no? Entonces, ese es más o menos el objetivo de utilizar estructuras de contención. Bueno, lo que vamos a ver más adelante, probablemente ya la próxima clase, es algunos tipos de estructura de contención. Los más típicos son los muros gravitacionales, de los cuales hay dos tipos, los que se conocen como muro de voladizo o cantilever, y los muros gravitacionales que están construidos por bloques de hormigón o de otros materiales. También otra alternativa de contención que existe mucho y que se utiliza mucho hoy en día porque es mucho más barato, son los muros internamente estabilizados. Y también vamos a ver algunas alternativas de estabilización por medio de anclajes. Esto no lo vamos a calcular directamente, pero sí por lo menos les quiero explicar de qué se tratan para que ustedes vean cuál es el mecanismo a través del cual se genera la estabilización de estas estructuras de contención. Hay otras estructuras de contención que son temporales, que se utilizan mucho, por ejemplo, en Santiago, que son las pilas de intivación, que también se las voy a mostrar, digamos, para que ustedes tengan una noción de cómo se materializan en la práctica y cuál es su función y la diferencia con otros tipos de muros de contención continuo. Y
obviamente después vamos a pasar a ver la parte relacionada con cómo calcular los empujes del suelo sobre esa estructura. Si nos fijamos en el ejemplo que les acabo de dibujar, ahí yo lo que necesito conocer para poder saber qué tan estable es mi estructura es cuál es la fuerza que ejerce el material que estoy conteniendo sobre la estructura de contención. Es decir, yo, por ejemplo, quisiera conocer la fuerza representativa de toda esa masa sobre esa estructura. Y conociendo esa fuerza de solicitación, conocer cuáles son las fuerzas que resisten esa masa de suelo que tiende a desestabilizarse. Entonces, toda esa teoría la vamos a desarrollar, vamos a encontrar expresiones, digamos, cómo relacionar esos empujes con la resistencia al corte de los materiales granulares en estos casos, y establecer cómo se hace un análisis de estabilidad de esas estructuras. Yo creo que por el día de hoy ya estamos bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta al cierre. Lo puede aprovechar de hacer, pero si no hay más preguntas, vamos a dejar la clase hasta acá. El próximo jueves vamos a retomar esta misma presentación. Vamos a tratar de hacer las presentaciones un poquito más cortas quizás. Así que, bueno, si no hay más comentarios ni dudas, nos vemos el próximo jueves. Que estén todos muy bien. Adiós.